De la mano con la justicia. Acercamos a la ciudadanía al Poder Judicial del Estado de Puebla. Ya estamos al aire. De la mano con la justicia. Acercamos a la ciudadanía al Poder Judicial del Estado de Puebla. De la mano con la justicia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya estamos en una emisión más de La Mano con la Justicia, el programa del Poder Judicial en el que no solo les compartimos pues las actividades más relevantes de la institución, sino que también estamos pues respondiendo un poco a las preguntas que tiene la ciudadanía sobre diversos temas. Hoy es lunes 16 de mayo, estamos pues ya muy contentos de estar con ustedes nuevamente. Un saludo a nuestra compañera Alejandra Salazar, hoy la saluda Alina Silva. Alex se estará integrando con nosotros la próxima semana, esperamos. Pero bueno, hoy tenemos un tema ahí que nos han estado pidiendo mucho, el tema de divorcio. Y para hablar de ello, pues tenemos a la jueza tercero de lo familiar, María Belén Olivares Lobato, con quien vamos a estar platicando el día de hoy. Pero bueno, antes de eso quisiera presentarles un muy breve resumen de las noticias más relevantes que tuvimos en el Poder Judicial la semana pasada y comentarles que el presidente Héctor Sánchez y el gobernador Miguel Barbosa inauguraron los nuevos juzgados y salas de oralidad familiar en el Distrito Judicial de Cholula, los cuales benefician a 13 municipios con instalaciones dignas y modernas. De hecho, estos juzgados pues inician ya como tal operaciones a partir del día de hoy y bueno, toda la información la pueden encontrar en nuestras redes sociales o en la página www.htsjpuebla.gov.mx. También la semana pasada participamos en el segundo Congreso Nacional de Justicia Familiar, Paradigmas de la Sociedad Actual, en la que se presentaron el modelo Medidas de Protección 24/7 y la implementación de los juicios orales en materia familiar. También asistimos a los trabajos del primer encuentro de operadores jurídicos del nuevo sistema de justicia laboral, precisamente un tema que abordamos la semana pasada, entonces ya les estaremos también compartiendo ahí algunas conclusiones de estos trabajos. Y bueno, dando seguimiento a la implementación de las guías judiciales, la Comisión para la Consolidación del Sistema Procesal Penal Acusatorio Adversarial llevó a cabo una reunión con integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, la Fiscalía General del Estado de Puebla y la Defensoría Pública. En fin, bueno, pues vamos a dar inicio, jueza María Belén Olivares Lobato, mucho gusto, gracias por acompañarnos el día de hoy. Claro que sí, buenos días. Pues vamos a iniciar. Es un gusto estar aquí con ustedes y estoy a sus órdenes. Gracias. Bueno, el tema que hoy queremos platicar es el del divorcio. Es un tema que nos preguntan mucho en redes sociales, hay mucha inquietud sobre esto. Primero, jueza, preguntarle, ¿cuántos tipos de divorcios hay? Bueno, existen dos tipos de divorcio. Uno es el divorcio administrativo, que se lleva a cabo ante el juez del registro del Estado Civil de las Personas y en algunos estados de la República, como en nuestra ciudad de Puebla, ante los notarios. Los notarios públicos ya también están facultados para poder celebrar un divorcio administrativo. Uh-huh. Y está el divorcio judicial, que es el que se lleva a cabo ante los juzgados, actualmente ante los juzgados de oralidad familiar, y dentro de este divorcio judicial encontramos el divorcio incausado unilateral, que es cuando solamente una de las partes tiene la intención de divorciarse, y el divorcio incausado bilateral, cuando ambas partes están de acuerdo en divorciarse. Ya nos comentaba un poquito, ¿no? Pero ¿cuáles son las vías para promoverlo en Puebla? En el caso específico de nuestros juzgados, ¿cómo puede la gente llegar a promover un divorcio? Bueno, pues en un esfuerzo por parte del Poder Judicial del Estado de Puebla, desde octubre del año pasado existe la posibilidad de tramitar el divorcio en la vía oral. Esto, desde luego, que facilita mucho a las personas el trámite de divorcio, porque desde luego que tienen ellos la facultad de asesorarse, de acompañarse de un abogado patrono, que puede ser un abogado de la Defensoría Pública o de un abogado particular,
solamente necesitan llevar su acta de matrimonio, una identificación oficial y un comprobante de domicilio. Esos 3 documentos los presentan en la oficialía común del Poder Judicial, que se encuentra en Ciudad Judicial, y ahí les van a dar una cita para que se presenten ante el juez de oralidad. Por ejemplo, también nos han llegado a preguntar juicios de divorcio que ya estaban en proceso, ¿no? De la manera, digamos, tradicional. Así es. ¿Pueden trasladar estos juicios que ya están en proceso a la vía oral o tienen que terminarlos forzosamente de la manera tradicional? No, los juicios que ya estaban iniciados, los juicios escritos, esos se van a seguir llevando a cabo en los juzgados de primera instancia, en los juzgados familiares, hasta su conclusión, en esa vía, en la vía escrita. En la vía escrita. Ok, nos preguntaban también, en algún momento nos decían, si es necesario cumplir cierto tiempo de matrimonio para poder solicitar el divorcio, o pueden hacerlo en el momento en el que la gente lo decida. Bueno, anteriormente, pues, obviamente los estándares van cambiando. Anteriormente, pues sí se pedía que las personas se mantuvieran unidas porque lo que se procuraba es que los matrimonios no se disolvieran. Actualmente tampoco es que se den facilidades para que los matrimonios se disuelvan, pero atendiendo a que si las personas ya no están contentas en una relación, si ya no están cumpliendo los fines, entonces pueden divorciarse en el momento que quieran. Ya no es necesario que cumplan un determinado tiempo estando juntos. Se pueden casar hoy y divorciarse mañana. Ok. También nos han llegado a preguntar mucho en redes sociales, ¿cuánto cuesta un divorcio? Pues, pregunta difícil. Bueno, pues es que las respuestas van a depender del contexto. En primer lugar, es muy importante mencionar que el trámite judicial, el trámite que se lleva a cabo ante el Poder Judicial, ante los juzgados, no tiene ningún costo. Ese trámite es completamente gratuito. El costo va a depender si las personas desean asesorarse con un abogado particular. Entonces, bueno, el abogado particular, desde luego que tendrá derecho a cobrar sus honorarios y pues dependerá de cada uno de los abogados. Y si las personas que quieran divorciarse no están en posibilidades de pagar un abogado particular, pueden acercarse a la Defensoría Pública. En esa institución pues les brindarán la asesoría necesaria y no tendrá ningún costo. Ahora también habrá desde luego costos pues emocionales, desde luego que una ruptura pues traerá algunos costos de esa naturaleza, pero las personas los pueden evitar si son conscientes sobre todo de que su relación ya no funciona y pues que lo ideal es ponerse de acuerdo. Ok, jueza. Aprovecho un momento para recordarles nuestros teléfonos en cabina. Pueden llamarnos al 22 22 73 77 16, 22 22 73 77 17. Del interior del estado pueden marcar al 800 224 3000. Recuerden también que pueden mandarnos un WhatsApp al 22 26 65 57 63. Pueden escribirnos sus dudas, sus comentarios, alguna pregunta que tengan relacionada al tema, y por supuesto también tenemos nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook como Poder Judicial del Estado de Puebla y como De la Mano de la Justicia. Estamos también en Twitter, HTSJ Puebla. A partir de ya unos meses para acá tenemos también el TikTok, entonces también nos encuentran en TikTok, nos encuentran en Instagram, nos encuentran en YouTube. Ahora sí que por formas de comunicarse con el Poder Judicial no paramos. Estamos platicando con la jueza María Belén Olivares Lobato, jueza tercero de lo familiar, y con el tema del divorcio. Vamos a ir a un corte en unos momentos, por favor, y regresamos.
¿Te perdiste la emisión? Consulta el podcast de La Mano con la Justicia a través de las redes sociales del Poder Judicial, en Facebook y Twitter. Sistema te escucha. ¿Te quedaste con dudas? Contáctanos en cabina 2222 7377 17 y 800 224 3000. Sigue escuchando De la Mano con la Justicia. Ya estamos de regreso en De la Mano con la Justicia, el programa del Poder Judicial. Estamos platicando con la jueza María Belén Olivares Lobato sobre el tema del divorcio. Ya estuvimos platicando un poquito sobre pues cuántos tipos de divorcios hay, cuáles son las vías para promoverlo en Puebla, también cuánto nos puede llegar a costar un divorcio, entre otras cosas. Jueza, preguntarle, ¿cuánto tiempo tarda un procedimiento de divorcio? Pues va a variar, no hay un tiempo exacto, pero sin embargo ahora con el procedimiento oral lo que se busca es precisamente eficientar esos plazos para que siendo de manera oral, pues las personas en las audiencias pueden hacer ahí mismo las propuestas de convenio y si llegan a acuerdos sobre los aspectos relativos al divorcio, pues en ese mismo momento se dicta la sentencia. Entonces, ahora los términos para decretar el divorcio pues son mucho más rápidos que en el sistema tradicional. Así es, aprovechar pues para invitarlos a conocer más sobre precisamente la oralidad familiar. Hemos tenido casos cuando recién se empezó a implementar este tema de divorcios en 45 minutos, ¿no? Entonces ha sido la verdad uno de los temas más con mayor interés que han despertado entre la ciudadanía. Pueden escribirnos en redes sociales si tienen alguna duda, pueden mandarnos un mensaje, pueden escribirnos o llamarnos aquí a la estación mientras está el programa y con gusto les vamos a estar pues dando información al respecto. Nos preguntan, ¿nos podemos separar, tramitar un divorcio si viven en distintos estados o incluso si alguna de los cónyuges se fue del país? ¿Es posible tramitar un divorcio? Sí, desde luego que sí. El juez que debe conocer del divorcio es aquel donde los esposos constituyeron su domicilio familiar. Entonces, en materia de divorcio, el juez competente atiende al domicilio familiar, no al lugar donde se casaron. Muchas personas se pueden casar aquí en Puebla, pero deciden irse a vivir a Chihuahua. Y si en Chihuahua ya empiezan a tener diferencias y ya no quieren vivir juntos, será ante el juez de Chihuahua donde deban divorciarse. Y lo mismo pasa con otras personas que hayan celebrado su matrimonio incluso en el extranjero y se vengan a vivir a Puebla. Si viven en Puebla y aquí tienen ya diferencias y deciden separarse, entonces un juez de Puebla será el que dicte su divorcio. Okay, muy bien. Nos preguntan, si mi pareja no quiere divorciarse, pero yo ya no quiero seguir en matrimonio, ¿qué procede? Pues en este caso, desde luego que se puede divorciar, debe presentar una solicitud, los documentos que ya comenté, que son la identificación oficial, el acta de matrimonio y el comprobante domiciliario ante oficialía común para que se les dé cita para presentarse ante el juez de oralidad familiar y ahí el juez de oralidad familiar, escuchando la propuesta de convenio, pues mandará a citar a su contraria. Entonces, sí es posible que solamente una persona pueda intentar el divorcio e incluso se pueda decretar el divorcio sin que la otra persona esté de acuerdo. Exactamente, de repente como que todavía
prevalece un poco esta idea de si uno de los dos no quiere dar el divorcio, ¿no? Que tienen que permanecer en matrimonio, y bueno, eso ya no es así. Ya no es así, porque anteriormente pues el divorcio solamente se podía decretar por el juez familiar si se acreditaban determinadas causas que dieran origen al divorcio. Ahora es suficiente la voluntad de las partes. Si ellos ya no quieren vivir juntos, por la razón que sea, esa voluntad es suficiente para que se decrete el divorcio. Así es. Otra pregunta, jueza. ¿Cómo se distribuyen los bienes en un divorcio? Bueno, en primer lugar, los bienes se van a distribuir si el matrimonio se constituyó bajo el régimen de sociedad conyugal. Entonces, hay bienes comunes que les pertenecen a ambos cónyuges, y una vez que se divorcian, si el divorcio es bilateral, es decir, si los dos son los que quieren divorciarse, entonces lo ideal es que ellos decidan. La intención del divorcio sin causa es que ellos son los que van a dictar, los propios cónyuges son los que van a dictar las reglas que van a aplicar para después de su divorcio. La distribución de los bienes, lo ideal es que se realice en primer lugar por convenio de las partes. Si no existe convenio de las partes, entonces pues será el juez familiar quien decidirá cómo se van a distribuir los bienes, pero cuando se trata de sociedad conyugal, pues los bienes les pertenecen en un 50% para cada uno de los cónyuges. Así es. Vamos a hacer un momento, nos llegaron por aquí algunas preguntas, sin embargo son sobre el tema laboral. Les comentamos, pueden recurrir, nos comenta Gerardo Florencio de Miahuatlán, dice: me despidieron injustificadamente, yo era operador de un tractocamión. Nos comenta ahí más o menos cómo está su caso. Pueden recurrir a la Defensoría Pública, precisamente para que les brinden la orientación en caso de no tener, pues ahora sí que un abogado. Ellos están ya capacitados para llevar todo lo que es relativo al tema laboral. La semana pasada platicábamos sobre eso y el juez nos explicaba precisamente que pues pueden acercarse a la Defensoría Pública. Los servicios también son gratuitos y ahí directamente pues les estarán dando la orientación que necesitan para llevar pues estos procedimientos. Recordemos también que ya en el tema de oralidad laboral, pues es una parte muy importante la conciliación. Entonces, pues a don Gerardo le recomendamos pues acercarse a la Defensoría Pública para que ellos directamente le puedan dar seguimiento a su caso. Recordarles nuestros números en cabina: 2222 73 77 16, 2222 73 77 17. También pueden llamarnos del interior del estado al 800-224-3000 o escribirnos un WhatsApp al 2226 65 57 63. Aprovechando la pausa para recordarles que a través del Instituto de Estudios Judiciales pues están abiertas las convocatorias para diversos cursos, diplomados, talleres e incluso conferencias que se están transmitiendo a través de redes sociales. Tenemos abierta la convocatoria al diplomado Teoría y Práctica del Derecho Procesal Penal Acusatorio. Este inicia el 1 de junio. Pueden encontrar todos los detalles de este diplomado en nuestras redes sociales. Les comparto brevemente los números para los informes, inscripciones. Si tienen dudas, pueden escribir a inscripciones@iej.edu.mx. Les repito, inscripciones@iej.edu.mx, o bien comunicarse al número 243 1570 o 243 1576. Tenemos abierta también la convocatoria al diplomado de especialización en ejecución penal. Este inicia el 8 de junio. De igual forma pueden comunicarse a nuestras redes sociales, a las redes sociales del Instituto de Estudios Judiciales, pues para conocer costos, requisitos, el plan curricular, en fin. Próximamente estará también ya entrando el próximo diplomado en conciliación dentro del nuevo modelo de justicia laboral, que es también uno de los temas pues que más interés ha despertado entre abogados, entre ciudadanos en general.
Recuerden, pueden escribirnos a nuestro Twitter, @HTSJPuebla, o bien comunicarse con nosotros a través de Facebook. Déjenos un mensaje privado y bueno, estaremos ahí pendientes de sus comentarios. Seguimos platicando con la jueza María Belén Olivares Lobato sobre el tema de divorcio. Ya nos habían comentado sobre qué documentos se necesitan para divorciarnos, cómo pueden solicitarlos a través de la vía oral, y preguntarle, jueza, un poquito sobre la pensión alimenticia. ¿Cómo se pueden llegar a algún arreglo o en qué consiste este tema de la pensión alimenticia en un divorcio? Bueno, en el divorcio, la pensión alimenticia le corresponde al cónyuge o a la cónyuge que durante el matrimonio se dedicó de manera preponderante a las labores del hogar y al cuidado de los hijos. Entonces, eso desde luego provocó un desequilibrio entre los cónyuges porque le impidió desarrollarse laboralmente. Entonces, por esa razón, la ley contempla desde luego que le corresponde a ese cónyuge o a esa cónyuge una pensión alimenticia compensatoria que le va a ayudar para obtener para llegar a obtener los recursos necesarios para que pueda desarrollarse de manera independiente una vez que se haya divorciado. Esta pensión compensatoria, que también ya les estaremos compartiendo alguna infografía al respecto en nuestras redes sociales, pero ¿esta pensión compensatoria es permanente o tiene un plazo de vigencia? Esta pensión compensatoria va a durar el tiempo que duró el matrimonio, ¿sí? Anteriormente no existía una diferencia. Anteriormente los alimentos en caso de divorcio se trataban como los alimentos generales, es decir, solamente, o más bien, no tenían un término de vigencia. Se daban mientras existía esa necesidad, se otorgaban mientras existía la necesidad. En tratándose de los alimentos por divorcio, sí existe ese requisito de que deben durar el tiempo que duró el matrimonio. Uh-huh. Nos han preguntado también sobre el tema de las pensiones compensatorias. Nos dicen, no sé, me divorcié hace 1 año, hace 2 años, hace 3, no sabían que podían solicitar una pensión compensatoria. ¿Hay un plazo como también para pedir esa compensación? Lo ideal es que la pensión alimenticia se fije en el divorcio, en la sentencia que decreta el divorcio. De acuerdo a lo que la ley procesal establece, es ahí donde debe fijarse el divorcio. Bueno, la Suprema Corte ya ha resuelto algunos casos en el sentido de que es posible que en ese momento, en el momento del divorcio, alguno de los cónyuges no necesitara alimentos porque estaba en aptitud de podérselos proveer por sí mismos. Pero, sin embargo, con posterioridad se puede dar la situación de que cambien esas condiciones. Y bueno, cuando es una tesis aislada, ha sostenido que sí puede con posterioridad hacerse ese reclamo. Pero lo ideal es que, de acuerdo a lo que establece la ley, sea en la sentencia de divorcio donde se establezca la pensión alimenticia. ¿Qué pasa si una vez establecida esta pensión, el cónyuge, una de las personas ya no quiere o se niega a cumplir con esta obligación de pensión compensatoria? Bueno, si no quiere, desde luego que está incurriendo en un acto de rebeldía y la persona que se beneficia con el pago de alimentos puede promover la ejecución de la sentencia. Eso implica que el juez, pues a través de un medio coactivo, ordenará que se haga el pago de los alimentos, ya sea con el embargo de bienes para poder garantizar ese pago. Ok. Bueno, vamos a un corte y regresamos a De la mano con la justicia. ¿Te perdiste la emisión? Consulta el podcast
De la mano con la justicia, a través de las redes sociales del Poder Judicial, en Facebook y Twitter. Escucha. ¿Te quedaste con dudas? Contáctanos en cabina 2222 7377 17 y 800 224 3000. Sigue escuchando De la mano con la justicia. Bueno, ya estamos de regreso en De la mano con la justicia. Hoy estamos platicando con la jueza María Belén Olivares Lobato sobre el tema de divorcio. Platicábamos un poquito fuera de corte sobre mediación, sobre la forma, pues ahora sí que salir de la mejor manera pues de este procedimiento. Un divorcio siempre implica un desgaste, como comentaba hace un momento, no solamente económico, sino también pues emocional, ¿no? Fuera de corte comentábamos, y también porque nos han preguntado en redes sociales, ¿no? O directamente cuando hemos salido de giras, pues ahora sí que al interior del estado, ¿puede tramitarse un divorcio en el Centro de Justicia Alternativa, jueza? Sí, así es. Pueden asistir al Centro de Justicia Alternativa y ahí los mediadores lo que van a hacer es ayudarlos a que las personas que desean divorciarse pues lleguen a los mejores acuerdos, establezcan ellos mismos las condiciones que van a regir para después de su divorcio respecto a los hijos, respecto a los alimentos, respecto a los bienes, y esos acuerdos pues desde luego que tendrán que presentarlos con posterioridad ante el juez familiar para que sea él quien decrete el divorcio. El único que puede decretar el divorcio judicial, es el juez familiar. Nos está llegando una pregunta en redes sociales. Nos dice la señora Rosa María, mi esposo se fue a Estados Unidos hace 10 años y no he sabido de él. ¿Puedo tramitar el divorcio por mi cuenta o tengo que localizarlo? Ya más o menos platicamos un poquito hace rato, pero... Bueno, sí se puede, pero sí necesitamos localizarlo, porque en todo procedimiento judicial, para que sea válido, para que goce de legalidad y de certeza jurídica, pues la otra parte debe enterarse de qué es lo que se le está reclamando, para que en su caso comparezca al juicio a defenderse, si es que así lo desea. Pero necesariamente necesitamos saber dónde se encuentra para poder avisarle de la intención de su esposa de divorciarse. Ok. Nos preguntan, ¿en cuánto tiempo puedo volver a contraer matrimonio si me divorcio? Al día siguiente. Bueno, una vez que cause ejecutoria. Si el divorcio es bilateral, si las personas ambas deciden divorciarse y ambas están de acuerdo, entonces al tratarse de un convenio causa estado, es decir, queda firme en el mismo momento en que se dicta. Entonces al día siguiente se pueden casar. Si se trata de un divorcio incausado unilateral donde solamente una de las partes está de acuerdo con el divorcio, pues tendremos que esperar a que esa sentencia quede firme. Es decir, tenemos que esperarnos 9 días a que cause ejecutoria y una vez que se declare que ha causado estado, entonces pueden contraer nuevamente matrimonio. Jueza, nos llegan otra pregunta. Si tengo un trámite de divorcio que inicié desde hace ya algún tiempo, pero nunca se le dio continuidad y quieren seguirlo, ¿tienen que recurrir al mismo juez, al mismo juzgado? ¿O cuál sería el procedimiento? Si el juicio ya está avanzado, si el juicio ya está iniciado en un juzgado, pues en materia familiar no opera la caducidad. Es decir, pueden asistir en cualquier momento a darle continuidad a ese procedimiento. Ok. Una pregunta más, jueza. En el tema, volviendo un poquito a alimentos y demás, pero cuando hay un divorcio, ¿cómo se distribuye el tema de las pensiones de alimentos para los hijos, en el caso de que los haya? Bueno, aquí se tiene que establecer primero quién va a quedarse con la custodia de los hijos. Regularmente
vuelvo al punto de si el divorcio incausado es bilateral, las partes son quienes van a decidir cómo van a repartirse esas cargas, porque son ellos quienes conocen cómo es su dinámica familiar, saben ellos mismos cuánto es lo que gastan, qué es lo que necesitan, si efectivamente su cónyuge puede proporcionar una pensión o no, o solamente uno de ellos va a tener esa carga. Entonces, cuando se trata de un divorcio incausado bilateral, los propios cónyuges establecen esas condiciones de repartir las cargas. Y cuando no, pues será el juez el que, atendiendo a la condición económica, a las necesidades de los hijos, a las edades, a las enfermedades, a las habilidades de cada uno de los cónyuges, quien va a fijar o a establecer el monto de la pensión alimenticia. Ok, tenemos una pregunta del auditorio. Nos pregunta Gabriela: tengo una pensión, he querido pedir un incremento después del divorcio, pero me lo han negado en el juzgado. Incluso anexé un certificado médico, está certificada vía federal. ¿En algún momento le pueden cancelar la pensión? Sí, las pensiones alimenticias pues van a durar mientras exista la necesidad, pero también mientras exista la capacidad. Muchas veces el incremento no se puede dar porque el sueldo o los ingresos económicos del deudor no soportan un incremento, ya sea porque tenga otros acreedores alimentarios, porque él también se encuentre en un estado pues de necesidad, se haya enfermado, tenga una pensión. Entonces posiblemente esos ingresos no soportan un incremento. Por eso a veces es que no procede el incremento, el aumento de pensión alimenticia. Así es. Tenemos igual otra pregunta en redes sociales. Nos dicen: ya le daba yo pensión a uno de sus hijos, tuvo otro hijo de otra pareja. Nos pregunta si puede solicitar pues como un ajuste precisamente en las pensiones, ¿no? Entiendo que es como un ajuste pues un poco a la baja, como para compensar. Por ahí me dice que se quedó sin trabajo. Entonces, si puede solicitar ante un juez modificar estas pensiones, y cómo tendría que hacer el trámite. Tendría que hacer el trámite en el mismo expediente donde se fijó la pensión. En ese mismo expediente tendrá que promover, si el juicio ya está concluido, el juicio de alimentos ya está terminado, pues un juicio ordinario. Okay. Uh-huh. Y ahí demostrar que las circunstancias que se tomaron en consideración para fijar la pensión alimenticia ya han variado, ya cambiaron, porque sus ingresos han disminuido, porque posiblemente su acreedor ya tiene medios para allegarse por sí mismo los alimentos, o porque pues tiene la necesidad el propio deudor de aportar otra pensión alimenticia. Todo eso se tiene que demostrar en el juicio de alimentos donde se fijó la pensión. Nos preguntan en redes sociales: están pasando por un procedimiento de divorcio, nos dice, complicado. Sin embargo, pues uno de los temas que más problemas les está generando es la convivencia con los hijos, ¿no? Nos pregunta sobre el papel, ahora sí que del juez, en el tema de cómo ayudar en la convivencia del padre con los hijos mientras están en el proceso de divorcio. Si puede recurrir de una vez al centro de convivencia familiar, o qué es lo que tiene que hacer la persona para que pues sus hijos convivan con el padre. Bueno, es un tema muy importante. Aquí para puntualizar primero que el derecho de convivencia les corresponde a los niños. Ellos son los que tienen el derecho de estar y de convivir con sus padres. Ya de por sí el hecho de la separación representa pues un problema para los niños. Otro problema, desde luego mucho más grave, es dejar de tener contacto con sus padres. Sin embargo, muchas veces no es tan sencillo, toda vez que a veces esa separación provoca en los niños pues enojo,
provoca en los niños cierto resentimiento que se debe trabajar para que cuando los niños tengan el contacto con sus papás, pues se cumpla la finalidad precisamente de convivir, de estrechar esos lazos familiares. Hemos tenido experiencias en que cuando hemos tratado de forzar esas relaciones, simple y sencillamente lo que se provoca es que pues los niños se alejen más, se enojen, porque se enojan tanto con los papás, incluso con la autoridad, porque dicen, ¿por qué me estás obligando si yo no quiero ver a mi papá? Entonces tenemos que en cada caso analizar particularmente qué es lo que se necesita. Si los niños pueden convivir libremente, si tiene que ser a través del centro de convivencia familiar para que sea controlada la visita. Cada caso es particular. Entonces, pues lo que tiene que hacer es pues pedirle a su abogado que analice cuál es el caso. Si los niños siguen teniendo contacto con él, posiblemente hasta de manera telefónica o virtual, ahora a través de las redes sociales, si hay un acercamiento, pues es posible que no haya ningún problema en que siga conviviendo con sus hijos. Pero a veces, como les comento, sí hay algunos problemas, los niños pues se ven desgraciadamente involucrados en estos problemas familiares y desde luego que resienten mucho estos temas y a veces ellos mismos son los que no quieren tener un acercamiento. Entonces, sí se debe dar, pero pues ya posiblemente con asistencia profesional, con psicólogos, con terapias, para que esa convivencia sea real y sea efectiva. Tenemos otra pregunta, una pregunta ahí complicada, jueza. Nos dice que está pasando también por un proceso de divorcio, sin embargo, pues su pareja lo está como pues un poquito presionando porque dice que va a recurrir al juez para comentar ahí una infidelidad e influir de alguna forma en el tema, pues precisamente de la convivencia con los hijos. Ahora sí que creo que más bien la pregunta sería si temas como la infidelidad o algo así tendrían algún impacto en un proceso de divorcio. Actualmente no, actualmente ya no, porque pues ya como comentamos hace unos momentos, en este divorcio incausado ya no se requiere precisamente esa causa que dé lugar a que el divorcio se autorice, basta y sobra la voluntad. La infidelidad, que como lo llama esta persona, pues podría influir si se demuestra que causa un daño en los hijos, en la relación con los hijos. Ahí pues se tendría que valorar cómo se debe llevar a cabo la convivencia. Pero en el proceso de divorcio, no, ya no es necesario. Es decir, el juez ya no se entera porque las partes se quieren divorciar. Anteriormente sí nos enterábamos porque nos tenían ellos que decir la causa y además demostrarla. Actualmente, reitero, basta que ellos deseen divorciarse para que se decrete el divorcio. Así es. Jueza, nada más como para pues aclarar o reafirmar un poquito el tema. En el caso del centro de convivencia familiar, es importante señalarle a los papás que no es que ellos vayan directamente a solicitar los servicios, ¿es cierto? Así sino es. que tiene que ser a través de un juez. Así es. El centro de convivencia familiar pues es un órgano auxiliar del Tribunal Superior de Justicia. Entonces se crea con la finalidad de que en las relaciones, cuando las parejas se separan, pues muchas veces impiden que el que no se queda con los hijos los vea, tenga relación con ellos. Entonces el centro de convivencia auxilia en esas relaciones, pero deben ser decretadas por un juez familiar, por un juez que ya esté conociendo, que conozca de un asunto y que valore si la convivencia puede adaptarse a ser controlada. Las partes es decir, las personas que tengan esa necesidad de ver a sus hijos, pues deben iniciar un procedimiento oral también,
y bueno, se valorará, porque quizás muchas veces ni siquiera es necesario que la convivencia sea controlada. Muchas veces los propios niños extrañan a sus papás, los propios niños los buscan, los propios niños están contentos y entonces muchas de las ocasiones no es necesario asistir al centro de convivencia, sino que se puede decretar una convivencia pues fuera del centro, una convivencia de una manera ya directa, ¿sí? Pero eso dependerá de cada caso particular y el juez pues será el que determinará cómo se llevará a cabo esa convivencia. Ok, tenemos ahí otra pregunta en redes sociales, precisamente en el tema del centro de convivencia familiar. Nos dice, ya tiene las convivencias aprobadas, pero bueno, estaban aprobadas nada más para él como papá. Nos pregunta si en estas convivencias tiene que pedir la autorización del juez para que vaya, por ejemplo, la abuelita, algún tío, o puede llevarlos así nada más. Pues miren, yo creo que como padres nos preocupa mucho el desenvolvimiento de nuestros hijos, pero tampoco debemos olvidar que nuestros hijos también son parte de una familia, de un conglomerado social. Las relaciones que nuestros hijos tengan con su familia son beneficiosas para ellos, los ayuda a formarse, los ayuda en el desarrollo de su personalidad. Entonces, no existe, a mi juicio, ningún impedimento como para que el niño en el momento de la visita que tiene con su papá, también puedan convivir sus abuelos o sus tíos o sus primos, pero si es en el centro de convivencia, ahí sí se requiere forzosamente una autorización, porque bueno, es un espacio privado, es un espacio en el que no puede entrar cualquier persona precisamente porque pues estamos custodiando a niños o adolescentes, entonces cualquier otra persona no puede entrar. Ahí sí se necesitaría la autorización por parte del juez para que conviviera la familia, en este caso la familia ampliada. Si es una convivencia fuera del centro, pues no se puede hacer con libertad. Okay. Tenemos ahí varias preguntas en redes sociales. Nos comenta, a ver, una más. Dice que tiene ya sus convivencias también aprobadas, las están realizando en el centro de convivencia familiar, sin embargo, no pudo acudir a 2 seguidas. Nos pregunta si tiene alguna consecuencia para él por parte del juez o pues ahora sí que si puede retomar sus convivencias, porque bueno, evidentemente la pareja pues ya se molestó, ya lo está tomando mal. Entonces nos pregunta si para él tiene alguna consecuencia como tal por parte del juez o si tiene que haber algún otro acercamiento con las autoridades para continuar de manera normal estas convivencias. Bueno, es importante que como papás también entendamos que nuestros hijos, si ya tienen decretada una convivencia, pues los hijos se quedan esperando a los papás y si los papás no llegan, más que preocuparse por una sanción a su persona, preocúpense por los efectos que causan en los niños. Ellos ya de por sí tienen algunos sentimientos de tristeza, de frustración por la separación de sus papás. Entonces, cuando los niños se ven involucrados en estas cuestiones de que tienen que ver a sus papás en un centro de convivencia y luego no llega su papá, pues yo creo que con justa razón, pues la mamá se molesta. Pero bueno, si no hay una sanción o no hay un apercibimiento por parte del juez, pues él puede justificar esas inasistencias. ¿A qué se debió que no pudo ir? Posiblemente pudo ser alguna enfermedad, cuestión de su trabajo. Y bueno, todos somos personas y entendemos que esas cuestiones pueden presentarse, pero hay que hacerlas del conocimiento del juez para que se puedan tomar en consideración. Y sobre todo, pues sí es importante retomar esas convivencias, porque si no el niño o la niña o el adolescente que se encuentra involucrado, pues se va a sentir abandonado, se va a sentir rechazado. Es muy importante
cuando las convivencias estén ya decretadas, tanto los padres y las madres custodios cumplan con el régimen, así como los padres que quieran o que estén autorizados para llevar a cabo la convivencia. Así es, jueza. Y otra pregunta más. Nos dice, obviamente ya está divorciado y estaba dando pensión, dice, para 2 hijos. Uno de ellos ya está por cumplir la mayoría de edad en próximos meses y quiere saber, bueno, la mamá le está diciendo que tiene que seguir dando la pensión incluso para la universidad. Él tiene la duda de si es necesario continuar con la pensión ya fijada o esta ya como que pierde efecto y él puede dar una pensión más libremente. No, él debe seguir cumpliendo con la pensión alimenticia. Efectivamente, a los 18 años las personas cumplen la mayoría de edad, pero no de manera automática se vuelven independientes. Aún siguen requiriendo de los alimentos, del apoyo de sus padres, porque a los 18 años se calcula que es más o menos cuando entran a la universidad, entonces incluso sus gastos son mucho mayores, ¿sí? En este caso, los adolescentes o los adultos, más bien los jóvenes, pues pueden incluso encontrarse en una posición de solicitar un aumento porque sus necesidades aumentan. De acuerdo a la ley, los padres están obligados a darle alimentos a sus hijos hasta que estos terminen una carrera universitaria y se titulen, cuenten con el título correspondiente, pues porque el título ya es una forma de que cada persona pueda ayudarse u obtener los alimentos por sí mismos. Así es. Y ya nada más para terminar, jueza, otra pregunta. Nos dice que tramitaron el divorcio por la vía oral, sin embargo, pues el juez los llama a una cita de conciliación. Nos dice que no tiene muchas intenciones de conciliar, sin embargo, bueno, ahora sí que pues es parte del procedimiento y creo que es muy importante, lo platicábamos también hace un momento, ¿no? La parte de la conciliación en todos los procedimientos, ¿no es así, jueza? Así es. La conciliación es una etapa procesal, entonces forzosamente tiene que asistir a esa cita. No quiere decir que esté obligado a conciliar, ¿sí? Pero es una etapa procesal. Sin embargo, se debe dar esa oportunidad, porque conciliar no quiere decir que se reconcilie con su cónyuge, sino la audiencia de conciliación va a tratar de que ellos establezcan las condiciones que van a regir para después de su matrimonio. Es decir, qué va a pasar con los hijos, que se pongan de acuerdo quién va a dar la pensión alimenticia, de cuánto va a ser esa pensión, cuánto se va a fijar como aumento, qué les van a hacer a los bienes, en qué momento se va a llevar a cabo la visita y convivencia. En esa junta de conciliación, ellos van a tratar esos aspectos y si logran llegar a acuerdos, entonces en ese momento se va a decretar el divorcio. Que se dé, desde luego es importante que asista a la audiencia de conciliación. En todo procedimiento de divorcio habrá una audiencia de conciliación. Okay. Bueno, precisamente nos comenta esta persona que si en esa audiencia va a estar el juez, ¿sí? Sí, desde luego que en el procedimiento oral la presencia del juez es muy importante, es la más importante. De eso se trata el procedimiento oral. Estará él les va a guiar, les va a ayudar a que logren esos acuerdos, a que hagan sus convenios. Van a hacer ustedes sus propuestas de convenio, van a lograr entonces esa conciliación. Si logran esa conciliación, si hacen sus propuestas y las aceptan, entonces el juez los divorcia en ese momento. Ok. Otra pregunta. Bueno, todavía tenemos tiempo. Nos dicen, cuando se fija una pensión después de un divorcio o durante un divorcio, ¿la pensión se fija solamente para una persona
o se establecen obligaciones financieras para las dos partes? La sentencia la va a establecer, va a depender de lo que se reclame y de lo que se pruebe. En una sentencia de alimentos, si el condenado solamente es una persona, si el condenado a pagar la pensión solamente es una persona, pues solamente para él va a surtir efectos esa sentencia. Tiene que leer su sentencia, establecer a quién se está obligando en esa sentencia a pagar los alimentos. Sí tenemos varias por ahí. Otra pregunta. Nos dicen, ¿la pensión se la tengo que entregar directamente a mi expareja o se la puedo entregar? Porque dice que no se la quiere recibir en tarjeta o en depósito, ¿no? Uh-huh. Que se la tiene que entregar en efectivo o puede hacerlo como para tener un comprobante de que se está pagando esa pensión. Sí se la puede entregar pues en efectivo, si así lo pactan ellos, se puede hacer en efectivo, y la otra persona pues deberá en este caso otorgarle un recibo para que obviamente el deudor tenga un comprobante de que está cumpliendo con esa obligación. Okay. Y otra pregunta, jueza. Bueno, nos dicen, en caso de que ya no se quiera continuar con el procedimiento de divorcio, ¿lo pueden frenar en ese momento o tiene que continuar el procedimiento? Pues sí, si ya no quieren divorciarse por cualquier razón, pueden manifestar su desistimiento de esa pretensión de divorciarse y desde luego que es válida. El juzgado se asegurará de que realmente esa es su intención y entonces archivará el expediente o en este caso la carpeta. Bueno, pues jueza, muchísimas gracias. Ya estamos por cerrar nuestro programa. Esto fue De la mano con la justicia. Sin duda, el tema del divorcio es un tema que llama muchísimo la atención, que preguntan mucho y es un tema también pues bastante extenso. Jueza, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Ojalá pueda regresar en otra ocasión y ya estaremos pues abordando otros temas también que le interesan a la gente. Será un honor para mí. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando este día. Esto fue De la mano con la justicia. Set Radio 105.9 presentó. Escuchaste De la mano con la justicia. No olvides contactarnos en la próxima emisión. De la mano con la justicia. El Poder Judicial del Estado de Puebla está más cerca de ti.